Bienvenidos a Observatorio Semanal. No sé usted, pero al menos yo me he quedado impresionado, espantado, preocupado, cuando he visto en las noticias durante los últimos ya no meses, sino años, estas informaciones que tienen que ver con la aparición de fosas con cuerpos de personas desaparecidas, ahora incluso con contenedores, con cadáveres en el estado de Jalisco, y todos los días, en todo el país, la información no hace más que crecer. Por lo mismo, hemos decidido dedicar esta sesión de Observatorio Semanal, a este tema de las desapariciones, de los muertos, de las apariciones de fosas a lo largo y ancho de México. Carolina, ¿qué está pasando? Hola Pedro, muchas gracias por la invitación. Pues quisiéramos saber qué está pasando. Creo que esa es la pregunta y es la pregunta principal para poder trascender el terror, ¿no? Este escenario de atrocidades al que estamos asistiendo ya hace más de una década. Sabemos que hay por lo menos 37.000 familias que han sido atravesadas por la tragedia de la desaparición forzada. Es una tragedia que suspende por completo la vida familiar y la vida personal de quienes tienen y viven esta ausencia permanentemente. Además de eso, también el escenario se ha poblado de fosas. Hablamos hoy de que México es una gran fosa, pero no sabemos qué significa eso, ¿no? Y cómo lo vamos a empezar a procesar como sociedad. Desde la academia, que es desde donde yo hablo, hay una necesidad muy grande de comprender y de explicar, sí, siempre esa es como la pregunta que nos hacemos, porque las fosas al final de cuentas son un régimen político sobre los cuerpos, o sea, están produciendo muertos, están produciendo atrocidades sobre esos cuerpos y queremos saber qué significa, qué nos implica también para la sociedad, qué nos están diciendo. A ver, durísimo ese punto y me gustaría, Volga, retomarlo, esa frase. Las fosas son un régimen político sobre los cuerpos. Son un régimen político y ya jurídico, ¿no? Llevamos más de una década con este problema, hemos legislado bastantes cosas en la materia, ya hay una reforma constitucional que ordenó crear una ley general en materia de desaparición, pues donde le ordena, digamos, a todos los niveles del Estado a generar registros, a generar condiciones para atender el problema, ¿no? No tenemos un grave problema justo de registros, no sabemos totalmente quiénes son, de dónde vienen, el tema de cuerpos nos tiene absolutamente rebasados. A ver, ese dato ahora lo quiero retomar, Diana, pero te pregunto primero a ti sobre esta cuestión de una cifra que Carolina dejó caer ahí, dijo, al menos sabemos que 37.000 familias han sido atravesadas por este tema. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Bueno, sí, Pedro, antes que nada agradecer la invitación. 37.000 familias, bueno, tiene que ver con una crisis de violencia que estamos viviendo en el país, que además intersecta con una cuestión muy importante que es el cambio de sistema de justicia. Okay. Esto hace pues que otros factores que tienen más que ver con la lucha contra el narcotráfico, las condiciones de precarización también de la población que se ve orillada a romper tejido social en muchas colonias que sus habitantes trabajan en otro lugar, son lo que se llama coloquialmente ciudades cama, espacios que no sienten la comunidad como propios, que son un espacio en donde pues me da igual si mi vecino le está pasando algo, si alguien se está metiendo a su casa, que no hay una raigambre familiar, de solidaridad, en ese contexto, que es un contexto de precarización, que tiene que ver con indicadores económicos, que tiene que ver con políticas públicas del esquema neoliberal, surge esta crisis de violencia en el marco o a través de, teniendo como argumento central el asunto del combate al narcotráfico, intersecta con el cambio de sistema de procuración de justicia, y desemboca en 30.000 familias que no recuperan a su familiar, aún sabiendo que tenemos más de 200.000 personas asesinadas y que se están, tal como tú lo acabas de mencionar, se están día a día nos enteramos pues de la recuperación de restos, es decir, qué pasa con esos 37.000 nombres que faltan en casa, contrapuestos a los tantos y tantos cuerpos que se están recuperando. Eso es recuperando lo que estaban diciendo mis compañeros sobre régimen político y jurídico, habla pues de que hay una inoperancia del sistema de investigación, identificación. Con investigación no me refiero a la ministerial, sino
científica para recuperar la identidad, de suerte que estos números empiecen a engarzar. A ver, Carolina, las escucho a las tres y me doy cuenta de la enorme complejidad del tema, porque han colocado ustedes la variable económica, la variable social, la variable política, la variable jurídica. Es decir, bueno, si todas estas dimensiones están, digamos, a la base de este fenómeno que está sucediendo, ¿quién es responsable de empezar a gestionar este asunto? Ya sé que es una preguntota, pero hay que hacérnosla. Bueno, pues el Estado tiene el deber moral y político de hacerlo. Es el primer llamado a resolver este problema, pero también la sociedad en su conjunto tiene un deber moral, ¿no? Somos testigos de esta tragedia desde hace muchísimos años y la mayoría hemos sido omisos, testigos indiferentes, ¿no?, de esta tragedia que nos ha pasado por el lado como si fuera un espectáculo más. Entonces, si bien el Estado es el primer llamado a responder, también la sociedad y particularmente la academia, creo que también tiene mucho que aportar en este sentido, produciendo análisis, reflexiones que vayan a la par de la coyuntura. Creo que nos hemos quedado muy lentos para resolver muchos de estos grandes dilemas que tenemos enfrente. Volga, me comenta Carolina, nos comenta, bueno, la pregunta es la misma, se las voy a hacer a las tres. ¿Quién, por dónde? Pero cuando refiere el Estado es una entelequia y una entidad demasiado abstracta para la mayoría de los ciudadanos de a pie. ¿Quién es el Estado? Mira, se hizo tan complejo el problema que ya no lo podemos dejar solo en manos de las autoridades en materia de procuración de justicia, ¿no? Ahora nos está exigiendo tener gente que sabe de cuestiones forenses, pero también de otro tipo de investigadores en campo, de los que buscan fosas, de los que documentan cómo llegaron ahí. Las policías mismas, ¿no? Hay toda una labor de hacer investigación porque muchas de las desapariciones son forzadas, son cometidas por agentes estatales, la mayoría policías, ¿no? Se tiene que hacer todavía depuración de los cuerpos policíacos, pero sobre todo hay un poco de lo que habla Caro, de la responsabilidad social, cómo esto pasó, cómo llegamos a 37,000 sin que nadie dijéramos ya basta, ¿no? ¿Quiénes son? Y además porque a cualquiera de nosotros nos puede pasar, que eso es no hemos pasado esa barrera de decir, no solo les pasa a los que se portan mal, no solo les pasa a los que andan en algo, ¿no? Cualquiera de nosotros puede ser víctima de desaparición en cualquier momento y no hemos hecho absolutamente nada para evitarlo. A ver, Diana, abunda un poco en ese último punto, porque además vi que asentiste cuando escuchaste que dijiste, a cualquiera nos puede pasar. Es decir, ¿cómo transmitir esa dimensión de lo real a quienes nos están observando ahora en la televisión y prefieren pensar que una situación de ese tipo nunca pasará por su casa, por su familia? Sí, son dos cosas. Justo ahorita que lo estaba mencionando Volga, estaba recordando, acabo de consultar hace un par de días un resumen de un informe sobre Nuevo León elaborado por académicas de Flaxo, en donde se habla de que un alto porcentaje de personas no tenían que ver con alguna situación criminal. Creo que hemos caído en la estigmatización de los sectores populares, de los sectores precarizados. A cualquiera nos puede pasar, es una frase que tienes dos vertientes, o te paraliza o te moviliza. A ver, en el caso de el equipo mexicano de antropología forense, retomando el planteamiento que estaba haciendo Caro de como sociedad podemos hacer algo, nosotros descubrimos que podíamos aportar algo a través de nuestra profesionalización como arqueólogos, como antropólogos físicos, que digamos son dos de las carreras más próximas al tema de la recuperación de restos no identificados, que no forzosamente tienen que ver con desaparición forzada. Y la frase fue ha sido una de las frases que más hemos reivindicado, el de a cualquiera nos puede pasar, porque finalmente nosotros somos mexicanos, prácticamente todos somos egresados de la Nacional de Antropología. Es decir, mientras estoy leyendo el periódico, mientras veo los encabezados de los periódicos de ocasión en donde sacan estas fotos estridentes y me puede motivar una paralización a sentir esa proximidad de a cualquiera nos puede pasar, eso significa que también formo parte de este tejido social y por tanto es mi compromiso también hacer algo al respecto, empezar a enunciarnos. Yo creo que la movilización desde un punto, asumiendo un lugar político en el sentido de yo soy un agente de esta sociedad y tengo algo para aportar por X o Y perfil que tengamos, en el caso de nosotros, insisto, estas disciplinas,
al asumirme desde ese lugar político, entonces puedo aportar algo sabiendo que mi responsabilidad será engarzar con las actividades de otros. Y comprometiéndome con este contexto y esta realidad social de la que formo parte. Me parece importante el punto. Carolina, te tocan siempre las preguntas más difíciles porque es como que con la que abro la ronda. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo llegamos aquí? Pues reconocer cuáles son las causas del fenómeno de la desaparición es bastante complejo, ¿no? Yo creo que tendríamos que hablar por lo menos de que la desaparición es un crimen que se comete para castigar, ¿no?, a sujetos muy específicos. Ese es, digamos, el uso tradicional e histórico de la desaparición forzada, pero también ha sido usado para sembrar terror. Entonces, desapareciendo personas que no pueden ser blanco específico de alguna política, estamos causando terror, generando desplazamientos forzados, generando silencio, generando un castigo moral. Pero también la desaparición sirve para ocultar crímenes, para destruir evidencias. Las fosas también cumplen esa función y la han cumplido históricamente, no solo en México, sino en contextos de dictadura, de represión, de genocidio. Y también en México, entonces ahora estamos viendo que la desaparición forzada, que es esta segunda desaparición forzada, la primera cometida, digamos, por agentes del Estado, otras en colusión activa con particulares, pero esta desaparición que vemos en las fosas comunes, que parece un tipo de crimen burocrático, también tiene consecuencias. Es ahí donde decimos a todos nos puede pasar, porque finalmente pueden ser asesinatos que no fueron investigados de manera correcta y que terminan siendo una desaparición forzada. Entonces, toda esa complejidad empieza a explicar el por qué llegamos a este punto y empezamos a sumar unos y otros casos y tenemos estos 37,000. El problema es que cuando decimos 37,000 no sabemos de qué se trata, ¿no? No podemos hacer un detalle más fino porque incluso las bases de datos que existen no lo permiten. Y no nos permiten saber exactamente ni quiénes son esas personas, digamos, ¿no? Exacto. ¿Qué les parece si vamos a un corte y regresamos? Y lo que les voy a preguntar tiene que ver con estas distinciones que hacía Carolina ahora y que para nosotros son muy importantes. Volga, empezaré contigo en esta cuestión, los tipos de desaparición y por qué es relevante calificarlos de distinta manera por su dimensión jurídica y también por la dimensión que tiene que ver con quiénes son los responsables y cuáles serían los procedimientos para atenderlos. Entonces, vamos a un corte aquí Observatorio y volvemos acá a hablar de este tema terrible, de este tema indignante, de este tema preocupante y de este tema que, como nos dice Diana y yo coincido con ella, en vez de paralizarnos nos debería a todas y a todos de movilizar. Regresamos aquí a Observatorio Semanal. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal y estamos hablando de este tema terrible de las desapariciones forzadas y de las fosas con cuerpos que aparecen por todo el país al grado, nos dice Carolina, que México se ha vuelto una gran fosa en la cual de alguna manera fuimos reaccionando también desde el punto de vista de lo institucional. Mencionabas tú, Volga, y por ahí me gustaría que te detuvieras unos minutos, que ya existe una ley en la materia. Y yo algo que veía en esa ley es que hacen definiciones de cuándo se considera que una desaparición es una desaparición forzada, pero pues también hay desapariciones que no entran dentro de esa categoría y que también hay que contabilizarlas y registrarlas. En fin, detente un poquito a explicarnos a mí y al auditorio cómo está ese panorama de lo jurídico y de las definiciones en la materia. El tema jurídico asociado a las desapariciones también es otra desaparición. Ok. ¿No? La ley contempla dos formas, digamos, de desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares, porque se volvió tan complejo el conflicto y en México ha habido mucha reticencia de culpar al Estado de todas las desapariciones, aunque muchas veces se le puede culpar por omisión. Entonces, las desapariciones forzadas son aquellas donde hay una intervención directa de agentes estatales por acción, omisión o aquiescencia, colaboración, digamos, y la cometida por particulares, digamos, que es donde solo identificamos grupos civiles de la delincuencia organizada, digamos, ¿no? Pero el problema es más grave que eso, ¿no? O sea, tenemos muchos de los desaparecidos que son personas, digamos, cuyo paradero no conocemos, no sabemos dónde están hace meses, años, que los tenemos perdidos entre los tipos penales de secuestro, privación de la libertad, trata de personas, y a veces sin siquiera una hipótesis de un tipo. Están ahí en una carpeta, no llegó, no regresó, salió, no lo veo hace 4 años. Y eso que pasa para lograr que te den un nombre con un delito es otra forma de desaparición, la desaparición jurídica.
de las personas. A ver, Diana, por lo que estoy escuchando, ya lo han dicho, ahí lo han soltado, pero me gustaría detenernos después de este panorama, digamos, de definiciones, de tipos y de la gravedad del asunto, en la ausencia de registros. Eso han dicho ustedes, no tenemos un registro. Bueno, eso quiere decir que lo deberíamos de tener y que lo podríamos tener. ¿Cómo debería de hacerse ese registro de personas desaparecidas, Diana? El registro, bueno, existen varios registros. Lo que pasa es que no están coordinados, no hay una coordinación nacional, hablando incluso con peritos en las procuradurías estatales, con diferentes actores en el campo del peritaje. Todos dicen, por favor, requerimos ya una plataforma que nos permita tener un registro nacional. Ahora bien, un registro debe cumplir con ciertas características, cumplir un rango de información que se pide, de manera que la información concerniente a un registro de no identificados pueda ser cruzable con un registro de persona desaparecida. ¿Esto qué significa? Que en su elaboración no basta solamente la opinión de un cierto perfil de profesional. Pongamos algún demógrafo, ¿no? Nombre, edad, etcétera. Preparación académica, etcétera, o de un antropólogo, ¿no? Medidas de piezas óseas, no va por allí, debe ser un registro integral y forzosamente esto debe estar enmarcado en un esquema de investigación. Se ha hablado mucho de la separación de la investigación con respecto de la búsqueda, pero con respecto de lo que trabajamos en localización de restos y posterior identificación, la verdad es que no se puede desplazar a la investigación de qué es aquello sobre lo que vamos a peritar. Hay muchos argumentos alrededor, no me voy a detener en eso, pero lo que sí quisiera dejar aquí es que se requiere la investigación. Más allá de la investigación ministerial, hay investigaciones de corte social, hay investigaciones que son la propia memoria colectiva que van construyendo entre los diferentes grupos de agraviados por la desaparición de un familiar. Toda esta información es importante que la tenga este registro nacional de manera que puedan ser cruzables los datos. No bastan los temas técnicos como obtención de perfiles genéticos, por ejemplo, ¿no? Que tanto se insiste en ello. Se requiere una multiplicidad de datos que permitan hacer ese cruce. Estamos hablando de 37,000 personas desaparecidas y 200 y tantos mil fallecidos, ¿no? Debe haber rangos que acoten y dirijan los cotejos que se van a hacer ya de indicadores biológicos. Este registro, el gran reto es hacerlo sumando la perspectiva, el expertise, y ahora sí que el acervo epistémico de diversas disciplinas, desde lo jurídico hasta culminar con lo antropológico. A ver, Carolina, hay una parte que me preocupa mucho cuando escucho esto y que es la siguiente, y te la pregunto a ver tu reacción. Pareciera cuando decimos 37,000 y 200,000 que le estamos poniendo una pausa al asunto y que lo que tendríamos que hacer es documentar simplemente lo que ya pasó, hacer este registro, estos cruces y demás, y un poco para saldar el expediente de lo que ha sucedido en México. Pero el problema es que esto sigue sucediendo, Carolina. Claro. Y creo que es el reto y el desafío que tiene México en particular, porque siempre que hablamos de procesos de justicia transicional o de recuperación de memoria histórica, hablamos de procesos de pasado, ¿no? Y de ahí aprendemos y digamos que nuestras bases teóricas, técnicas están dadas de esos contextos. Y en México siguen desapareciendo personas todos los días. Entonces, el reto es no pensar que se clausura una etapa y que los procesos que empecemos también de justicia y que ya parece que vienen muy pronto de justicia transicional y de verdad, no tiendan a hacer esta clausura, porque el fenómeno continúa vigente. Entonces, es una investigación que tiene que hacerse todos los días y que, como dice Diana, implica una gran complejidad de disciplinas. Para poder hacer una búsqueda de personas desaparecidas no nos estamos enfocando únicamente a buscar fosas y exhumar cuerpos. La búsqueda es un proceso de larguísimo plazo que implica un gran esfuerzo de muchas disciplinas, que implica que necesitemos fuentes documentales, testimoniales y también forenses.
y que implica que también la sociedad que tiene posibilidades de aportar información lo haga, que la academia que tiene posibilidades de analizar datos lo haga. Entonces es un esfuerzo a muy, muy largo plazo que nos tomará muchísimo tiempo. ¿Cómo explicar eso, Olga? Porque es interesante esto que nos dice Carolina. Si normalmente vemos estos procesos, digamos, transicionales y de procedimientos de comisiones de verdad y demás, para hacer las cuentas con un pasado normalmente autoritario en el que sucedieron cosas que ahora tenemos nosotros que de alguna manera superar para vivir el nuevo horizonte democrático. En México el horror nos vino después. Es decir, desde el punto de vista político nadie puede negar que ha habido un cambio, una transformación, una transición, ahí está. Y sin embargo, nos estaba esperando el horror ya en el contexto de la democratización y nos sigue esperando el horror. ¿Cómo digerir eso y cómo, digamos, darle la especificidad que requiere para distinguirla de los ejemplos de otros países, sobre todo en nuestra región latinoamericana? Los retos son muy complicados, ¿no? Una, porque no ha terminado el conflicto y no va a terminar, ¿no? Quizás los procesos de justicia transicional y de verdad pudieran favorecer que haya incentivos para que disminuya la violencia. Podrían, no es seguro que vaya a pasar, porque no todos los procesos de justicia transicional son para hacer cuentas, sino para favorecer la paz. Puede pasar, puede que no pase, pero tenemos lugares que están en un conflicto activo muy, muy, muy grave. Muchas ciudades de Tamaulipas, Chilapa, tenemos ciudades prácticamente perdidas. Es un reto jurídico, porque, o sea, jurídico y de muchas disciplinas, porque ya lo jurídico está totalmente superado. O sea, hemos optado por buscar separar búsqueda de investigación, lo que comentaba Diana, la investigación criminal ya no nos sirve, ¿no? O sea, ante las procuradurías, el estándar con que se investiga, tiene ciertas formas que si las cumplimos no encontramos a nadie. Entonces desdoblamos un proceso y ahora vamos sobre un proceso desformalizado que es búsqueda, que trata de recopilar información con un poco menos de candados, a ver si los encontramos más rápido. Y si no lo logramos, vamos a inventar otro y otro y otro y otro hasta que algo nos dé resultados con algunos de los desaparecidos. Pero mientras, como no hay prevención y no hay una aceptación por parte del Estado de que tenemos un problema, siguen aumentando. Entonces vas encontrando 100 y a la semana entran 12 nuevos. Y no tenemos mecanismos de búsqueda inmediata tampoco, porque te siguen diciendo, espera 72 horas, se fue con el novio. Esos casos que los pudiste resolver en 3, 4 días se te convierten en casos de 7 años. Y además se te convierten en casos que quizá tenían un origen distinto y terminan siendo un caso de desaparición. Un caso de desaparición por inactividad del Estado. Hay una pregunta que te la tengo que hacer a ti, Diana, que tiene que ver con, desde el punto de vista, pues sí, no de las ciencias jurídicas, sino de una visión más antropológica del asunto. ¿Cómo se explica que en una sociedad que además se preciaba de ser una sociedad, digamos, muy unida y muy acogedora, y esta cosa del mexicano que es el mejor huésped y que siempre, de repente, porque era una realidad, el imaginario colectivo mexicano se construyó sobre la base de una sociedad muy solidaria, muy familiar, muy pachanguera, y de repente, ¿cómo en esa sociedad se te instala un fenómeno de violencia tan terrible? Bueno, es una pregunta muy vasta. Me voy a remitir específicamente a los contextos de los 60s. Hemos escuchado algunas ocasiones al Comité Eureka hablar de cómo los perpetradores de las desapariciones forzadas de los 60s son quienes a la postre se vuelven los entrenadores, los facilitadores de grupos paramilitares, que a su vez desembocan ya en este contexto en los grupos de crimen organizado que están actuando en contra de la población. ¿Cómo manejar esta pregunta que me haces en ese contexto? Me parece que la sociedad mexicana hemos estado siempre como oscilando en este doble discurso de asumirnos una sociedad democrática, una sociedad abierta, una sociedad que recibe incluso exiliados de otras dictaduras, mientras que el contexto de agresión sistemática pero muy focalizada contra ciertos actores está presente. Por eso es que pareciera ser que de la nada brota una vorágine de violencia que ahora no podemos controlar. En estos días estaba leyendo una nota de proceso ya de hace bastantes años, 2002, donde hablan del trabajo de Sergio Aguayo
en el contexto de los muertos, de ahora que estamos rememorando los 50 años del 68, habla de los muertos de Tlatelolco, y me parece que es una deuda muy antigua. Ahora tenemos el tema de hablar de identificaciones y de desaparecidos y bla, pero específicamente en el caso de Tlatelolco sigue faltando esas identificaciones. Es decir, pero es un buen ejemplo ese que pones de cómo ha pasado el tiempo y de todos modos seguimos nosotros, y sobre todo esta dimensión que me parece muy importante que dice Diana, de la negación social, ¿no? de la construcción de un discurso que no corresponde a la realidad, o al menos a realidades periféricas. Carolina, ¿te viene a la mente, con una visión saliendo de México, algún ejemplo similar, algún país que haya transitado o que esté transitando por lo mismo? Pues muchos. En América Latina, por ejemplo, por lo menos 15 países han hecho exhumaciones de fosas y han pasado por procesos transicionales importantes. Pero un poco haciendo cuentas con el pasado, ¿no? Sí, claro, son procesos. Te pregunto algo más parecido a lo nuestro, digamos, que es esta complejidad entre construcción de instituciones legales, democratización formal por un lado, discurso, digamos, de un país moderno y un país pujante, y al mismo tiempo el horror que además te asalta en los periódicos y lo ves todos los días. Claro. Es decir, Colombia, mi país, de hecho. Sí, no te lo quise preguntar, pero quería que lo dijeras. Por ahí va la pregunta. Bueno, y justo hablando del tema de justicia transicional y de las consecuencias que pueda tener esto frente a un conflicto estructural como el que vive Colombia, que ya no era únicamente un conflicto armado con contendientes específicos y muy claros, guerrilla, paramilitares, ejército, sino que es un conflicto estructural de larga data que ha acumulado deudas históricas enormes, con muchas poblaciones afrocolombianas, indígenas, que implica despojo de territorio, que implica extractivismo violento. Eso es un poco lo que estamos viviendo en México, y el caso colombiano nos demuestra cómo un proceso de justicia transicional, de comisiones de la verdad, no fue suficiente para saldar esas deudas, porque el conflicto sigue experimentándose todos los días, ¿no? Que es el conflicto que tiene que ver con la violencia estructural, con una violencia sistémica. Por eso, para una violencia sistémica tenemos que pensar en una justicia social y sistémica también, y no solo en una justicia que implique castigo a responsables, sino una justicia social que haga posible la vida, porque lo que se ha perdido es la protección de la vida en estos contextos. En eso nos parecemos mucho, yo creo, con Colombia. Me parece muy interesante, me parece muy importante lo que dices, porque no van a ser con los mecanismos, digamos, tradicionales de procuración e impartición de justicia con los que vamos a poder solucionar este asunto. Bueno, lo han dicho las tres de manera muy completa, y estamos próximos a inaugurar un nuevo gobierno. Estamos próximos a inaugurar una nueva etapa, se dice, en la historia política y social del país. Se habla, y lo habla el presidente electo, de una cuarta transformación, es decir, de un cambio verdaderamente de fondo. Les quiero preguntar en el siguiente bloque cuál es su opinión sobre lo que se va a enfrentar el nuevo gobierno, sobre la conciencia que tiene o no del tamaño del problema, sobre la magnitud de su responsabilidad y sobre la dificultad de hacer gobierno y de transformar al país con un problema que objetivamente ahí está, que no se lo inventó nadie y que lamentablemente ha, en verdad, erosionado, déjenme decirlo así, a nuestro tejido social, y también de esa manera roto con el estereotipo ideal de la sociedad mexicana. Ya volvemos aquí a Observatorio Semanal. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal, hablando de este terrible caso, o más bien de esta terrible situación nacional de las desapariciones de personas y de las fosas con cuerpos que aparecen por todos lados. Y les decía, Diana, y te lo pregunto primero a ti, a ver, viene un nuevo gobierno que ha generado muchas expectativas, que tiene una legitimidad democrática indiscutible y que tiene un discurso además de transformación constructiva, progresista. Y sin embargo, se encuentra con esta realidad con la que hay que hacer cuentas, porque lo peor que nos podría pasar es que miraran para otro lado. Sí. Se tienen que hacer cargo no solo de lo que pasó, sino, como bien nos dice Carolina, de lo que sigue pasando. A ver, ¿qué ves tú, Diana, en este escenario? Sí, justamente siguiendo el hilo de lo que estaba comentando en el bloque anterior, en este trabajo de Sergio Guayo reportan la recuperación a través de análisis documentales en el contexto de lo que fue la FEMOSP, de 44 nombres. Es decir, en la recuperación de identidades, tanto de personas fallecidas como de saber qué fue lo que pasó, es fundamental la apertura de archivos.
Okay. El artículo versa sobre de las dificultades que tuvieron con FEMOSP de este ejercicio fallido de una alternancia de siglas políticas que no fue realmente una transición, así lo considero, una transición a la democracia, es decir... Pero ahora podría ser que sí la hay, digo, incluso, más allá de la discusión de si sí. hubo o no, hubo alternancia, tal. A ver, Sí. el reto es para lo que sigue, digamos. El reto es para lo que sigue y pasa fundamentalmente por abrir los archivos. Ok, tú dirías ese primer punto. Eso sería lo que consideramos fundamental para poder avanzar en identificaciones. A mí me parece que es un esperanzador panorama las declaraciones de la semana pasada con respecto de la comisión para Ayotzinapa, pero requiere ser algo que ya se estructure, no que sea una solución puntual para cerrar en cuanto haya ese una caso. solución. Pero a ver, ese punto a mí me llamó la atención también con lo bien pensado. Me dio gusto, sabemos que tiene además una sentencia judicial detrás, que había una discusión en torno a eso, pero y me parece importantísimo, no quiero minimizar el caso Ayotzinapa en su dimensión concreta y en su dimensión simbólica. Pero el que la comisión sea para Ayotzinapa, pues como que se queda corta, ¿no? Porque como que el problema que ustedes me han descrito acá es un problema desafortunadamente que trasciende el caso de los 43 muchachos. Sí, ese caso tiene una sentencia detrás. Creo que ya hay un cambio, ¿no? Me voy a poner optimista. A ver. Ya hay un cambio, están escuchando, están reuniéndose, están poniendo a las víctimas en el centro. Llevamos 12 años de conflicto con el Estado, de rogarle que dé marco jurídico, de rogarle que dé identificación, de rogarle que abra una puerta, que dé una reunión, ¿no? Las están escuchando, creo que están abrumados, ¿no? Creo que el futuro sí, gobierno. la cara de López Obrador en el evento del 14 era ¿qué país es este? El 14 de septiembre hubo un foro con víctimas y era una cara que yo no le había visto. Pero están escuchando y están escuchando, creo que sí, con seriedad, ¿no? O sea, no solo es un giro retórico y de escenario, sino que están escuchando, están recibiendo documentos, nos están preguntando, ¿no? ¿Por dónde? ¿Qué hacemos? Pues, ¿por dónde empezamos? O sea, también de este lado, las familias, las personas que acompañamos familias, les decimos, pues tampoco sabemos, ¿no? O sea, te podemos dar ideas de algunas cosas que tenemos más o menos claras, que son estos temas de registros, abre los archivos, junta toda la información, tenemos la información dispersa, pulverizada en todos lados, ¿no? Júntala y ya que la juntemos, vemos. Empecemos, ¿no? A ver qué pasa. Yo creo que por ahí viene un cambio. Hay que tratar de no correr. Ok, de no correr. De no correr y hay que cuidar mucho las ocurrencias, ¿no? Okay. Carolina, a ver, tu reacción a esto, sobre todo pensando en que ustedes, sé que las tres de una o de otra manera, están cerca de estas mesas y de estos espacios en los cuales se está intentando buscar qué hacer. ¿Cuál sería tu reflexión al respecto? Creo que hay que aprender mucho de las lecciones desde nuestros vecinos latinoamericanos. Okay. Los gobiernos se han hecho cargo de estos procesos de justicia, de recuperación de la verdad, de la memoria, y no lo han hecho bien en muchos de los casos. No podemos dejarle todo el trabajo al gobierno. Tiene que haber un contrapeso. Una justicia social, además. Sí, y tiene que haber un contrapeso. Para la construcción de verdad y de memoria siempre tiene que haber un contrapeso. No podemos dejar que sean las instituciones estatales, por más que hayan sido legítimamente elegidas, que hagan este trabajo solas. Entonces, la construcción de la memoria y de la verdad va a implicar un esfuerzo de toda la sociedad, no solo del Estado. Me preocupa mucho que en las comisiones de la verdad y en estos procesos de justicia se generen nuevas exclusiones y nuevas categorías de víctimas legítimas o no legítimas, de casos emblemáticos, porque esto va a generar muchas fracturas dentro de los movimientos de familiares. ¿Y tú dirías que hay que darles el mismo trato a todos los casos? Yo creo que estos procesos de justicia tienen que tener como consecuencia un cambio estructural en las formas de hacer justicia ordinaria. ¿Sí? Que finalmente redunde en el beneficio de la mayoría de los familiares en búsqueda. Diana, tú has, en tus dos últimas intervenciones, hecho una vinculación que me parece muy importante, y no solo por el aniversario de los 50 años del 68, sino me parece que es elocuente quizá de algo que no queríamos ver y que ahora ya no podemos negar, que es que en estos casos ya estaban presentes desde antes en el país. ¿Qué decir de eso? ¿Tú qué conectividad histórica harías de lo que sucede hoy? Ya lo dijiste de alguna manera las personas de Eureka fueron las mismas que después tal, pero ¿tú crees que ahí hay un fenómeno que debe mirarse como una etapa histórica completa? Sí, es una etapa histórica completa que tiene dos fenómenos que van en paralelo.
Al principio hablaba yo del cambio de sistema de justicia, es decir, no estamos habituados a tomar el análisis de las evidencias como medio de prueba de un delito, que es la dinámica grosso modo del nuevo sistema. Está la parte de la deuda de esclarecer qué fue lo que ocurrió en el pasado y por tanto el nuevo gobierno enfrenta el reto de procurar fortalecer el sistema de procuración de justicia en el ánimo justo de no excluir a otro tipo de dinámicas de desaparición y inaugurar el tema de comisiones de la verdad para esclarecer qué fue lo que ocurrió en estos contextos mayormente marcados por la política. Tal como dice Volga, el asunto es ir con calma. Desde mi perspectiva, yo me pongo optimista, sobre todo con el perfil de la futura secretaria de Gobernación, que ya sabe lo que es magistrada, es ex magistrada, sabe qué es, cómo es el intríngulis al interior de un juzgado, de suerte que ambas ámbitos, tanto el de justicia tradicional, digamos lo penal, con comisiones de la verdad, puede tener esta visión a largo plazo de que cómo debiera fortalecerse, llegar fortalecidos al esclarecimiento de identidades y de ubicar qué fue lo que pasó. A ver, esto que dice Diana es importante porque al poner el hincapié en la Procuración de Justicia, quizá el auditorio dice, ¿y por qué? Bueno, porque también tienes que ir lidiando con lo que sigue sucediendo. Eso, claro. A ver, y ahí te quiero preguntar, panorama un poquito más amplio. Es decir, ustedes me dicen, yo estoy optimista, ya se lo están tomando en serio y más. Nada más que esta mesa tiene muchas patas y una de ellas tiene que ver con la manera en la que vas a lidiar y a enfrentar el fenómeno que también es real y nadie se lo inventó, del crimen organizado. Y entonces ahí, ¿qué estás viendo? ¿Cómo ser optimista cuando el presidente electo ya nos dijo que por el momento esa estrategia no va a cambiar? Es muy complicado. Nos deben la reforma a la Fiscalía, ¿no? Okay. O sea, esa es una cosa que digo, sí, comisiones de la verdad, sí lo que quieran hacer de mecanismos extraordinarios, sean como les llamen, ¿no? Pero nos deben la reforma a la Fiscalía, nos las deben desde 2008, ¿no? O sea, si no cambiamos de fondo cómo se hace la justicia ordinaria y cómo se integran las carpetas, esto va a seguir y nos vamos a vivir de comisión en la verdad en comisión de la verdad, pues cerrándola por periodos de cada 6 años. Eso hay que tener mucho cuidado. El crimen organizado es un reto, ¿no? Es un reto, hay que investigar, por eso hay que meterle otras metodologías, otras disciplinas al estudio del crimen organizado, porque no es tan fácil como lo pensamos, ¿no? O sea, hay ex militares, hay ex policías, pero también hay jóvenes que no tienen otra oportunidad y que prefieren ser sicarios que repartidores de pizzas, ¿no? Cada una de esas dinámicas tiene que tener un tratamiento distinto, ¿no? Va a haber mucha resistencia cuando hablemos de temas como amnistías y beneficios a la colaboración. No nos caben todos en las cárceles y no tiene sentido alguno meter a todos esos jóvenes a las cárceles. Entonces vienen temas que no van a ser fáciles, que tienen costos públicos. A las víctimas eso. Si ahorita la gente dice el sistema acusatorio es la puerta giratoria, no acabamos de entender en el país que la cárcel no soluciona nada y que solo criminaliza la pobreza. Los únicos que están en la cárcel son los pobres, los grandes capos, y los gobernadores están sentenciados a muy poco tiempo, ¿no? 9 añitos. 9 añitos. Cuando esos sicarios, esos jóvenes que fueron sicarios, halcones, están sentenciados, si viven, porque ahí es, si sobrevives los 3 años vas a pagar 40 de cárcel, ¿no? Que también ahí, es que hay un problema y es un problema social de gestión muy difícil. Es lo que dice Caro, es estructural. A ver, hay otra dimensión, Carolina, y te pregunto de nuevo, las preguntas difíciles arranco contigo, pero es el tema, hay una dimensión cultural también en esto. Nos dice Volga con razón, y bueno, tiene que ver con lo que explica Diana, pero es esta cosa de, no es fácil digerir, 1, lo que está pasando, 2, asimilarlo, y 3, aceptar todas las medidas necesarias para empezar a gestionar la crisis y la salida de la crisis. ¿Qué nos dirías de esto? Pues creo que todos estamos llamados a hacer el esfuerzo, o sea, uno a comprender que no todos los jóvenes deben estar en la cárcel, es un proceso de reconciliación que toma mucho tiempo y es un proceso que se debe hacer desde las comunidades. Las comunidades tienen muchísimos recursos ya construidos desde muchísimos años para lidiar con los problemas de injusticia, para lidiar con sus problemas sociales. Tenemos que escuchar a las comunidades para saber cómo lo están resolviendo, principalmente a las comunidades indígenas, que tienen sus propios modelos de justicia, que han sido funcionales también incluso para el tema del crimen organizado, con muchísimas dificultades, pero lo han sido. Entonces, en primer lugar, reconocer la diversidad de posibles soluciones y respuestas que puede haber para un problema tan grande que implica muchísima creatividad. Entonces no podemos generar
soluciones universales, estandarizadas, modelos dados ya por hecho, importados, sino que tenemos que empezar a escuchar a las comunidades, cómo lo están resolviendo. Yo he escuchado familiares que están dispuestos a perdonar, y eso está en el ámbito privado de cada persona. Hay otros que no, pero creo que hay que abrir todo el rango de opciones que puede haber para pensar en micro reconciliaciones, en justicias y en la responsabilidad también que puedan tener las comunidades para hacerse cargo de los problemas. Me parece muy importante. Les voy a hacer la misma pregunta a las 3 para cerrar el programa, nos quedan muy poquitos minutos, que es, ¿por qué se metieron en esto, Olga? Tradición familiar, familia de activistas exiliados de 2 guerras, España, Chile, así. Así. Sabiendo que esto es lo que tenía que hacer. Que en tu destino iba a estar en una causa como esta si te tocaba un contexto como este. Sí. Diana. Compromiso social tiene que ver también con cuestiones de tradición familiar. Compromiso social, lo que evaluamos como antropólogos, un montón de variables acerca de la desigualdad en el país y saber que podemos aportar algo para mejorarlo. Carolina. Creo que la conciencia sobre la posición de privilegio que tenemos, ¿no? Y sobre todo de ser una académica que antes de ser académica soy ciudadana, de reconocer que ese es mi papel y que como ciudadana tengo un deber moral, ¿no? Entonces, que toda mi academia, toda mi investigación y toda mi docencia tiene que estar atravesada por ese compromiso social. Pues déjenme decirles que yo las admiro a las 3 en serio, porque lo que nos vienen a traer no solo es información, no solo es datos, no solo es conocimiento técnico duro e irrelevante, sino también un ejemplo de compromiso social, porque podrían estar bien en otra agenda, sin ningún lugar a dudas, las 3 muy cómodas y sin embargo están mirando el horror de frente todos los días, no para que los paralice, no para que las paralice, sino para que las movilice, y yo sí creo que es una lección que vale la pena que aprendamos. Probablemente no será nuestro ámbito principal de dedicación profesional, ni tampoco tendrá que ver con nuestra formación individual, pero sí, el compromiso cívico es transversal y no requiere de conocimientos técnicos, requiere en verdad de hacerse cargo de que este es nuestro tiempo y de que tenemos que ser responsables con el mismo. Esto ha sido Observatorio Semanal. Nos vemos aquí, como todos los domingos en TV UNAM, la próxima semana.